La deuda de los grandes grupos económicos que todavía seguimos pagando los argentinos y las argentinas en general. Entonces, creo que más o menos ahí nos da pie a entender, bueno, cómo el peronismo industrializó el país y Cristina, bueno, acá habla de la economía bimonetaria y si ven el video completo, por eso habla del dólar, pero marca una diferencia, un quiebre a partir del 76 en ese modelo económico que venía a proponer una industria que generara recursos y que generara trabajo bien remunerado a un sistema económico basado en lo financiero que claramente es antiindustrialista y que claramente es el negocio de unos pocos para llevarse la plata afuera y que si hacemos un poco de memoria es lo mismo que pasó en el macrismo, ¿no? Capitales. Yo creo que el genocidio encarado por la Junta Militar tuvo un directo objetivo que fue destruir a todo lo que se le pudiera oponer al plan de ruptura del modelo de sustitución, de sustitución de importaciones que venía produciéndose a través del desarrollo industrial empezado por el eurocenismo y seguido por el peronismo fundamentalmente, y que estaba dando sus pasos bastante concretos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, la compañía Cian se había transformado en uno de los productores mayores de artículos del hogar de Latinoamérica. También había industria automotriz que se había instalado, ya sea norteamericano o la misma Cian, con el Cian Ditera, que había ocupado una serie de lugares y venías demostrando que, si bien, como decía Cristina, siempre tenemos la restricción de la capacidad de inversión, con todo podríamos seguir creciendo a un nivel de 2 y pico % del PBI como se creció en los años 50 hasta el 70. Lo que pasa que esto chocaba directamente con las ideas conservadoras, neoliberales, que querían volver a la Argentina de la década del 80, de 1880, que siempre les parece el modelo perfecto, una Argentina para 10 millones de personas, una Argentina en la cual no se desarrollaba ningún tipo de industria, salvo una industria de transformación mínima en la cual podíamos tener algunas ventajas competitivas, como en algún momento se desarrolló el saladero, los frigoríficos o la producción industrial. Ese era el modelo que querían reimplantar fundamentalmente el ministro de Economía de la dictadura militar, Alfredo Martínez de Oz, y la sociedad rural, los dos grandes artífices de la parte teórica económica. Y además le tenemos que sumar el apoyo de la banca extranjera, el apoyo de la embajada norteamericana que estaba a full apoyando las dictaduras militares, y el apoyo de una organización o un banco como es el Fondo Monetario Internacional, que ya había empezado a apoyar a los golpes militares que sucedieron al derrocamiento de Perón. O sea, ni bien se produce la revolución fusiladora, el FMI inmediatamente, la revolución entra en el FMI y el FMI le presta plata inmediatamente. Cosa que no es casual que le volvió a prestar a Macri, ¿no? Uno ve cuando el FMI le presta plata a los gobiernos, es siempre a los gobiernos que no son populares. Si ustedes miran
el primer gráfico de las hojitas estas, vamos a ver cómo va variando el salario en el gráfico. El dibujo es el salario a plata constante, o sea, a plata comparable. Y si ustedes ven, de un salario bastante superior de los 50, en cada revolución se produce claramente una bajada importante de ese salario. Pero además lo importante también que hay que tener en cuenta son estos redondeles que marcan los periodos en los cuales el Fondo Monetario Internacional tiene acuerdo con la Argentina. Y son claramente los que hacen que el salario permanezca por debajo de los niveles anteriores que tenían en el momento del gobierno peronista. Incluso si ustedes ven el último pedazo, eso ya es posterior, no es en este momento histórico, sino en los 2000, vas a ver que el salario permanece muy mal durante todo un largo proceso que hace que la clase trabajadora pierda una cantidad importante de su participación en la posibilidad de compra de cualquier cosa. En el otro gráfico vemos otro gráfico donde nos muestra la participación del salario como porcentaje del ingreso anual, y es una cosa similar. Y si ustedes se fijan, la caída estrepitosa está en el 76. Esa caída estrepitosa, de la única forma que se podía mantener era con el genocidio, con la muerte de miles de personas, sobre todo juventud organizada, que iba a luchar por no permitir esta pérdida tan absoluta. Y además en ese momento se encontró con un sindicalismo bastante fuerte y sectores sindicales muy combativos, por ejemplo los de la CGT de los argentinos, comandada por Ongaro, los cordobeses con Tojo, Salamanca. Esa situación iba a hacer que si esta gente no atacara a los sectores populares de la forma que lo hizo, no lo pudiera realizar porque había una estructura política que estaba totalmente en contra de esas medidas. A partir de ese momento empieza a jugar una situación entre tasas de interés y posibilidades de adquisición de dólares de forma fácil, o dólares más baratos o dólares más caros en otro momento, y los niveles de inversión. Si nosotros pensamos que esto es la inflación, las tasas de interés que están por encima de la inflación te permiten una ganancia. Las tasas de interés que están por debajo de la inflación te dan una pérdida. Esto me parece sencillo, es fundamental para hacer diferencias dentro del esquema nuevo, el esquema de darle importancia a la parte financiera. ¿Por qué? Porque si vos estás en el gobierno y manejás la posibilidad de distintas tasas, sabiendo cómo está, podés traer plata del extranjero, convertirla en una tasa positiva, hacerle muy buena diferencia,
no te va a convenir invertir y te va a convenir invertir en dólares. Entonces vos haces la diferencia, te tomás la plata, transformás otra vez en dólares y te vas. Si sos una empresa, como puede ser la empresa de Macri en su momento, podés tomar un crédito en el exterior, convertirlo en dólar y venís a la Argentina y también pones y lográs una diferencia de tasa porque vos estás peleando contra la gente, contra una tasa de este tipo, o sea, mayor, y vos tenés una tasa que está en dólares y está más barata. ¿Qué pasa si vos tenés la información para salir, salís a tiempo? Ahora, cuando vienen los cambios, como el de Martínez de Osa, sigo en el 80, la mayoría de las empresas no alcanzaron a salir de sus préstamos en dólares en el extranjero, donde lograban una diferencia porque la financiación era más barata que la de acá, y se quedaron enganchados con una devaluación, lo cual les hacía perder muchísima plata. Eso, evidentemente, si vos estás con el poder, lo resolvés y no lo resuelve todo el resto de la gente que quedó enganchada. ¿Qué hicieron? Lo tocaron a Cavallo y Sigó primero y Cavallo después, les dio una financiación distinta y les condonó la deuda, y esa deuda pasó a ser la deuda de todos nosotros, porque si el empresario no paga y paga el país, la deuda es de todos nosotros. Esa fue una de las grandes travesuras que nos hicieron en el final de la historia. Es muy común que los liberales te digan que la panacea de combatir a la inflación es un sistema liberal. Durante la dictadura tuvimos inflaciones en el 76 de 444%, en el 77 de 176% y en el 78 de 175%. O sea que la liberación de todos los controles y el libre cambio no te garantiza que no haya inflación, porque la inflación es de múltiples factores y siempre hay alguno, y sobre todo cuando vos tenés empresas concentradas que disputan con el asalariado los ingresos, como la empresa está concentrada y consolidada y disputa con un sector que tiene pocas posibilidades, mucho menos en la dictadura, que los sindicatos estaban prohibidos, esta inflación siguió totalmente desbocada. Un detalle interesante también, porque a veces uno piensa que, bueno, se equivocaron, pero cuando analiza fríamente los datos económicos nos damos cuenta que no se equivocaron. La hicieron para ellos, y lo que pasa es que cuando la hacen para ellos no es para nosotros. Y esa es una diferencia que tenemos que tener claro. Cuando la oligarquía y los sectores económicos que dirigen el país, los sectores económicos que dirigen el país, no los políticos, sino los económicos, hacen la cosa para ellos, seguro que perdemos todo. Esto lo digo porque
Un caso para analizar muy interesante es YPF. YPF, una empresa nacional con desarrollo bastante bueno, no tenía grandes pérdidas para el 76 y no tenía su economía equilibrada, pero como ellos necesitaban ingresar dólares a la Argentina y tratar de dejar a YPF en malas condiciones económicas para luego poder privatizarla, como siempre intentaron, ¿qué hicieron? Obligaron a tomar créditos en dólares más allá de lo que YPF necesitaba y aguantaba. Con lo cual, esa deuda, al final de la vuelta, también nos vino a parar a la deuda pública argentina. El otro factor interesante en tener en cuenta es que la economía que trataron de realizar es una economía claramente de amigos. Las empresas que se desarrollaron en ese momento, casi todas fueron las que tenían amplias relaciones con el gobierno militar. Otras empresas se bajó el consumo, porque demostré que había bajado tanto el salario, bajó el consumo, tuvieron que irse de la Argentina, el ejemplo de General Motors o Citroën, y las otras llegaron a tener, fue muy común tener lugares especiales con los famosos galpones con rueditas. Entonces ponían en algunas provincias, con excepción de algunos impuestos o prórrogas del IVA, y con eso lograron acumular muchísima más plata y poder, con lo cual también una de las consecuencias, concentración económica muy grande. Otro caso también paradigmático, los liberales dicen siempre hay que achicar el Estado, por eso querían vender YPF. Ahora compraron la Ítalo, que era una empresa que no servía para nada ya. La Ítalo era una productora de energía, pero era de uno de los socios de Martínez II, entonces la compraron a un precio que los dueños no podían creer que se les hubiera pagado esa cifra. La Ítalo la compraron a través de los Alemán, que era una familia de economistas muy conocidos y muy liberales. Ahora siempre hacían negocios por el lado de ellos. Podemos mencionar ahí también, un poco vinculándolo con lo que hablamos hoy, el tema de papel prensa, ¿no? Una empresa que era en su momento, cuando llegó la dictadura, una de las más grandes productoras de papel de diario, vinculada a una familia que eran los Greiber, una familia que no tenía afiliación o vínculos con el gobierno militar. Que bueno, ocurre que el presidente de la empresa fallece en un accidente, que queda a cargo de su esposa y de sus hijas y algunos otros socios, y ahí es el surgimiento de los grandes medios de comunicación masivos como La Nación, los Mitre y Clarín, que los Noble y el señor Héctor Mañeto, que transan con la dictadura militar para que obligue a esa familia a vender la fábrica de papel y comprarla ellos. Y está el testimonio de Lidia Papaleo, que era la dueña de la mayoría de las acciones, que testificó ante el tribunal cómo Héctor Mañeto la amenazó, porque si no firmaba la venta de su empresa, corría riesgo su vida y la de sus hijas. Finalmente, bajo amenaza, firman la venta de las empresas, y posteriormente, igualmente, Lidia y sus hijas son detenidas, son ilegalmente torturadas, y también este caso termina siendo la culminación de la alianza de estos grandes medios
en cuando el propio Videla en una conferencia de prensa que dura 4 horas esclarece la situación de los desaparecidos y dice públicamente que empresarios como los Greiber, que en ese momento se decía que estaban vinculados con la subversión, no tenían lugar en el país, iban a ser despojados de sus acciones, de sus empresas, también en este proceso, ¿no?, de concentrar la economía, de concentrar todos los poderes, el poder mediático entre ellos, en las manos de ellos mismos, ¿no? Y ahí nace ese vínculo, por eso también la dictadura es cómo se afianzan esas mafias que hoy por hoy son las que estamos padeciendo en el poder. Gracias a la compra de papel prensa se convierten en los diarios que más producción podían tener y limitan la venta a diarios menores que sí recibían venta de papel antes de que papel prensa pasara a sus manos. Y de hecho hay fotos de Videla con Magneto y Mitre inaugurando la fábrica de papel prensa, y es el sello de, bueno, cómo esto, si bien la dictadura pasó, si bien a los genocidas se lo juzgó, Magneto nunca fue a declarar en ninguna causa, siendo que fue nombrado como delito, como una amenaza de muerte en un juicio por el público. Entonces, como el sistema judicial, el partido judicial, las mafias económicas de los poderes concentrados y transaron con estos genocidas sabiendo lo que estaba pasando, porque si vemos las tapas de Clarín es total normalidad, asumió el nuevo gobierno militar, cómo termina instalándose en el poder esas empresas que por hoy son las que también causan daño a la hora de contar lo que pasa, ¿no? Y bueno, y también podemos nombrar que pasó hace unos días que falleció el dueño de la empresa Ledesma, ¿no? El caso del apagón de Ledesma, que es una empresa que transa con el gobierno militar para dejar ciego una ciudad, prestar sus vehículos al gobierno de facto para que secuestren a trabajadores sindicalizados de esa propia empresa o a personas vinculadas con la lucha sindical o con la lucha política, y son desaparecidas esas personas en complicidad con los empresarios que siguieron impunes hasta ahora. Si bien la justicia saldó una parte de la deuda social, juzgando quizás a los más visibles de ese aparato represivo, se cayó y se sigue callando con un montón de cómplices. Por eso decimos golpe cívico, militar y eclesiástico, ¿no? Cívico porque también había personas civiles, empresarios, familias poderosas, dueños de medios, vinculados a esa, sabiendo lo que pasaba y avalando eso que pasaba para poder acumular más poder. Militar porque fueron el brazo ejecutor, y eclesiástico porque también tenemos el silencio de una parte de la iglesia, para ser justo, porque también estaban padres que o activistas religiosos que tenían una lucha y que sufrieron las consecuencias de la dictadura también, pero como por lo menos la grande cúpula de la iglesia cayó y avaló todo lo que pasaba en el país. Perdón, Esteban, lo que sintetiza todo lo que estás diciendo vos es el hecho de que él murió condenado a perpetuo en una cárcel común, sentado en un inodoro, y la Kier se dio el lujo de durante 40 años esquivar la acción de la justicia, por decirlo, del poder judicial. Sí. Ahí está, cuando hoy hablamos de democracia o mafias, es eso, es buscar la lucha también para saldar esa deuda de los que hoy siguen teniendo ese poder, pero que lo forjaron a fuerza de muerte, de terrorismo y de ser cómplices de toda esa masacre. Sí, queda algo más de la parte. No, de la parte. Lo decían, no sé. No. Después lo podemos compartir. Bien. Porque nos queda un poco de material de afuera que lo vamos a ir pasando en la semana también para mantener este clima de rememorar y de conocer. Y para finalizar, por ahí estaría bueno y también justificar o el por qué también esta marcha esta del 24, cómo surgió. Recordar que si bien hubo terrorismo, si bien hubo todo un miedo sistematizado para que la sociedad se quedara callada en medio de semejante desastre económico y social, hubo quienes se animaron
a poner el cuerpo, a poner la cara en medio de todo ese miedo, para pedir por los suyos, para pedir por sus hijos, para pedir por recuperar a sus nietos, para pedir por recuperar a sus familiares, para saber dónde estaban o qué hacían con ellos. Y también tenemos que conmemorar la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos después también durante los 90, cuando se volvió a intentar callar todo eso. Y también queríamos, siempre tenemos presente la imagen de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, pero también es importante ponerles nombres, ponerles relación y ponerles cara. Como dijo Gonza, en Arrecife no quedó exento de todo ese aparato. Tenemos desaparecidos que eran de Arrecife o que tenían vínculos con gente de Arrecife. Jorge también quería recordar a compañeros de él, porque también para nosotros creo que también es un honor poder tener un compañero que pueda haber vivido en carne propia, que se anime o que quiera seguir contando todo esto, como hace Jorge. Y entonces también quería, y también vamos a verlo desde la parte de las familias también. Empezar por las familias. Bueno, la idea también habíamos hablado con Néstor para que nos cuente un poco sobre, bueno, esta lucha que decimos de salir a reclamar por los seres queridos, cómo la viviste, tus experiencias, si querés contarlo a los compañeros. Bueno, por si alguno no conoce nuestro caso, yo soy Néstor Garuti, soy hermano de Antonio Ángel Garuti, de Eduardo Armando Garuti, que fueron secuestrados por esta trágica que vivió el país, junto con la esposa del mayor, Florencia Cecilia Arseno, y con la novia, compañera del menor, Laura Isabel Fernández. El mayor tenía 22 años al momento de la prisión, mi cuñada 21, ambos tenían una hija, mi sobrina Clarisa, que es una sobreviviente de la dictadura. Mi hermano menor Alberto tenía 20 y Laura tenía 18. Haciendo hincapié en Gonzalo, que vos mencionabas, la lectura de un caso de 19 años. Mi cuñada tenía 18, bueno, tuvieron el Pancho de edad, el caso desaparecido de 14 años, uno de los chicos que estaba recordado en el mundo de memoria que hay frente al Río de la Plata. Se ve la imagen de un chico que está flotando, es Miguel, no sé, 14 o 15 años. Y bueno, como parte de todo esto de mis dos cuñadas hemos tenido la suerte, entre comillas, de se hallaron los restos de ellas, fueron fusiladas, masacradas en falsos enfrentamientos, que era como denominaban los asesinos y genocidas a las matanzas que hacían. De mis dos hermanos no hemos dejado sus restos. Del menor de ellos sí supimos que estuvo detenido, secuestrado en un campo de concentración que se llama Vesubio, que queda en la avenida Richeri, camino Cintura, en el partido, no sé si es Esteban Echeverría o en La Matanza, camino al aeropuerto de Seiza. Bueno, junto con mis padres, que fueron los que más sufrieron todo esto, llevamos adelante una lucha dentro de las posibilidades. Mi madre se acercó a las rondas, a las marchas de las Madres de Plaza de Mayo, a partir del año 78, por ahí. Ella formó parte de otra agrupación que se llama Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que reivindican la condición de políticos, de militantes. Y bueno, mi papá siempre se continuó dedicándose al trabajo para pagar la olla en casa, y lo que más se movía por todo esto era mi mamá. Bueno, yo lo que pude a partir del año 81, 82, empecé a acompañarla dentro de un siglo. A mi mamá le tocó caer en las frases que hacía la Policía Federal en esos tiempos, en las marchas del jueves que hacían las madres
ultra valientemente le tocó pasar por la comisaría, estar demorada, estar detenida. Era cuestión de molestarlas, de perseguirlas, como si hubiese algo peor que lo que le habían hecho, ¿no? Bueno, no sé qué otra cuestión me gustaría que si a alguno le interesa que hacerme alguna otra pregunta. Quiero recalcar que del año 83, cuando se retoma el gobierno democrático, yo valoro enormemente lo que se hizo con el tema del juicio de las juntas. Quiero recalcar primero que hubo un antecedente, hubo un intento de parte del gobierno de Alfonsín de que los militares se autojugaran entre ellos, a lo que no se prestaron ellos, ni siquiera estaban dispuestos a simular un juicio entre ellos, porque ellos se consideraban que habían hecho lo que correspondía. Como se les dio un plazo y no hicieron eso, después viene el decreto famoso de Alfonsín que hace que sean juzgados por una cámara civil. Bueno, ese es el famoso juicio que se lleva adelante, que es una película famosa hace poco. Bueno, fueron juzgados 9 responsables de juntas militares y solamente fueron condenados 4, 5 o al revés, 5 condenados y 4 absueltos o viceversa. A partir de ahí, por la presión de los organismos defensores de los derechos humanos, que no nos conformamos porque se jugara solamente a lo que habían, porque ni siquiera habían sido ellos los que habían impartido. Como bien explicaron Gonzalo y Jorge, todo esto respondía a una decisión económica y civil, digamos. Las Fuerzas Armadas fueron la mano de obra que utilizaron los grupos económicos para llevar adelante el genocidio que les beneficiaba a ellos. Bueno, retomaba, como los organismos no quedamos conformes con que se juzgara solamente a 9, se considerara solamente a 4, se presionó, se luchó para que sean juzgados todos. Se había llevado adelante eso, los coroneles, los tenientes coroneles, todo el aparato represivo del Estado, que estaba compuesto por policías, por servicios penitenciarios. Se sufrió algunos desencantos porque si bien los organismos presionábamos para que se hiciera justicia, también del lado de los militares no estaban de acuerdo, no aceptaban eso, y ahí fue cuando se dio en el año 1987 los levantamientos de los Carapintada, que tendían a evitar que se llevaran adelante los juicios. Bueno, así como valoro el paso adelante que dio Alfonsín con el decreto de juzgamiento, también tengo que decir que fue el gobierno de Alfonsín el que dictó primero la ley de punto final, que lo que pretendía era que los hechos se juzgaran hasta un determinado día, nada más, como si ahora dijéramos, bueno, el 30 de abril se juzga y el 1 de mayo en adelante no se va a sacar. Cuando se acercó la fecha de cumplimiento del punto final, eran muy pocos los juicios que se habían iniciado. Entonces la presión de los represores, de los genocidas, fue por la ley de obediencia debida, que era que pudiera aquel que había torturado, que había aplicado la cana de la vagina de las mujeres o que había arrojado personas vivas dopadas al río de la Plata, pudieran aducir que ellos habían cumplido órdenes de parar. El retroceso se agrava más aún, lamentablemente, por un gobierno peronista, por decirlo de alguna manera, el de Menem, que a eso le agrega los indultos a los pocos que habían sido juzgados y condenados. Entonces veníamos en un proceso en un retroceso constante en este tema. En ese marco surgen en el año 95, Esteban mencionó, la lucha de hijos con los scratches, que por lo menos pretendía
el eslogan era que si no había justicia, por lo menos que se supiera lo que pasaba, que consistía en ir a la casa de los represores, de los genocidas, a decir, a avisarle a los vecinos que estaban rodeados de genocidas, en tal casa de genocidas. Afortunadamente en el año 2003, a partir de la llegada de Néstor a la presidencia, se logra la anulación de todas las leyes de impunidad, de la ley de denuncia debida, de la ley de punto final y de los indultos, y se reabre un periodo de comienzo de juicios. Quiero decir que, por ejemplo, por el caso de mi hermano más chico, que es de que sabemos un poco más, del campo de Vesubio, recién el año pasado, 40 y pico de años después, se logró la sentencia en la tercera. Hubo un primer juicio alrededor del 2013, 2014, después otro del 2016, 2017, no recuerdo con precisión, y la tercera fase del juicio, el año pasado, se juzgó, primero se empezó en la primera etapa se juzgó a no sé, los grados más importantes, y en la última etapa, la que finalizó el año pasado, terminaron siendo juzgados oficiales de los servicios penitenciarios, tanto provincial como federal. Todavía siguen pendientes nuevas causas que 45 años después ni siquiera fueron abiertas, con lo cual quiero dejar bien demostrado que por ejemplo, los casos de que se supieron ahora de jueces de Comodoro Pi que viajaron con empresarios de Clarín, con otros funcionarios, con miembros de grupos de inteligencia de la Reta, todo eso que se destapó hace 2 o 3 meses, la parte de Comodoro Pi o Comodoro Pro ya dictaminó que no, el fallo que les ponía a ellos, que había delito, que todo lo que sirva para tapar lo que hicieron ellos. Y nosotros, mientras tanto, por casos de chicas violadas, madres arrojadas en aviones, hace 45 años que estamos aquí. Bueno, no sé, estoy abierto a que si alguno quisiera hacer esta consulta, no sé. Tendría para hablar muchísimo más, pero preferiría que sea orientado a alguna pregunta o si no, no sé, ya creo haber sintetizado. Yo algo que dijiste que me retrotrae, hace unos días hubo una serie de notas al Papa, Sí. Me vi casi todas creo, y una de las más interesantes fue la de Fontevecchia, cuando le pregunta por las madres, su relación con él sobre todo. El Papa reivindica la lucha y dice que lo que más le sorprendía era esa cuestión de madre, ¿no? De cómo eran las madres las que más salían a protestar y a pedir por sus hijos. Y algo dijiste vos justamente de eso y del rol de los padres, ¿no? Y por ahí algo de la respuesta la diste vos, ¿no? Que tenían que trabajar. Sí. En mi caso fue así, mi mamá era ama de casa y en ese momento era la que disponía, digamos. Claro. Mi papá tuvo que seguir trabajando con todo ese dolor encima. Claro. Mi papá era orgullosamente colectivero y en la ciudad de Buenos Aires y en una época en que tenía que hacer con mucho de lo que ahora está automatizado, no sé, el automático, que se saca boleto con una tarjeta, que el chofer simplemente tiene que manejar. Bueno, en esa época no manejaba, cortaba boleto, abría la puerta delante, la de atrás, le avisaba a la señora dónde se tenía que bajar, daba vueltas, se fijaba que no hubiera punga, todo eso con el drama que estaba atravesando el personal, el familiar. El capitán Beto. ¿Y dónde militaban? Mis hermanos militaban en la Juventud Peronista, ellos formaban parte de Montoneros. Mi hermano Antonio se había ido a vivir a Mar del Plata, apenas terminó el colegio secundario, y mi hermano Alberto formó parte de la UES, militaba en la UES en el otro
uno de los tantos colegios que regresó y que lo claro. Sí. Mi cuñada Laura también formaba parte de la UES, ahí se conocieron. ¿A la nena la recuperaron enseguida o fue un caso de nieta recuperada? A mi hermano Antonio lo secuestraron en Independencia y Luno, una de las esquinas más céntricas de Mar del Plata, en agosto del año 76. Mi cuñada y mi sobrina, cuando llegaron a la casa, vieron que lo estaban desvalijando, porque aparte de asesinos y torturadores, son ladrones. Le desvalijaron la casa, dio tiempo a escaparse y se vino a vivir de Mar del Plata, se fue a vivir a La Plata. Y en octubre del año 77, o sea, un año y pico después, a mi cuñada la agarraron cerca del hospital de La Plata, de uno de los hospitales. Y a mi sobrina la dejaron ahí y no sé si tenía una chapita, un cartelito, algo, ya previendo que podía pasar, y avisaron a la suegra de mi hermano, o sea, la suegra de mi mamá. Le avisaron, sí. En el interín, mientras, desde que secuestraron a mi hermano Antonio hasta que cayó mi cuñada, nosotros nos veíamos clandestinamente con mi mamá, nos encontramos en una plaza en Buenos Aires, nos traían a que viviéramos a mi sobrina, a la nieta de mi mamá. Tuvimos varios encuentros, así, por supuesto, todo a la Plaza Irlanda en Buenos Aires. Y lo mismo con mi hermano Alberto, que ya no vivía con nosotros, vivía en una pensión con la novia, cosa que nosotros no sabíamos, porque en ese momento, por el hecho de estar en la comunidad, y los compañeros y los familiares sabíamos dónde vivía cada compañero para evitar saquen eso cosas complicadas historias, ¿cierto? Con mi hermano Alberto también tuvimos encuentros, que él venía cerca del barrio donde vivíamos nosotros, donde vivía mi vieja hasta que falleció, y teníamos encuentros. Yo recuerdo haber ido a la cancha un par de veces en el año 76 con él y con varios de los compañeros que hoy Gracias y disculpa, No, no es nada lindo estar no, pero yo siempre digo que para mí es doloroso esto, pero es un honor porque pensé que y podía un ser, orgullo, siempre un orgullo enorme por supuesto, sí. por mis No, pensé hermanos, que por podría toda ser mi un familia. caso de nieta recuperada, por ahí. No, ella estuvo enseguida, se la entregaron, digamos, a consuegra de mi mamá, la abuela materna. Ahí 7 años. En el año 2001. ¿Cuándo? Hasta ese momento siempre veníamos porque Viña es el pueblo natal viejo, es una relación. Los hermanos anteriores, veces Algo que tenemos que tener muy claro, lo que decíamos antes, no fue una guerra, fue genocidio, que no es lo mismo. No solo no es lo mismo, no tiene nada que ver una guerra que puede ser entre dos estados o entre una facción y un estado, pero que tienen cierta lógica y ciertas reglas. En ningún lado el 99% de los detenidos resultan muertos, y mucho menos torturados como hablaba Gonzalo, de forma totalmente medieval y inhumana. Así que bueno, eso yo creo que es algo innegociable. Nosotros tenemos que seguir con la bandera de que esto fue un genocidio. Por último,
el recuerdo de lo que hicieron las madres parece increíble, mirado desde hoy. El tener la constancia, el valor, y si bien habían perdido todo lo más importante o estaban buscando recuperar a un hijo, el haber logrado enfrentar a un poder militar enloquecido como en ese momento es casi increíble. Además, el haber llegado a sintetizar una agrupación que les pudiera dar continuidad en el tiempo, eso es casi maravilloso. Por último, quiero acordarme de un compañero. Nosotros en la Junta de Agronomía tuvimos 16 compañeros caídos y otros 10 de otra fuerza dentro de los estudiantes de agronomía. Todos los compañeros eran compañeros militares, o sea, en distintos puestos dentro de la Juventud Universitaria Peronista y algunos ya en la organización montonista. Es importante con el tiempo reconocer ese estado de militancia de los compañeros, aunque hubo gente, mucha, que fue capturada y muerta que no tenía nada que ver, pero el grueso eran compañeros militares. Jorge, yo respecto a eso quiero decir que sí, en el año 82, 83, cuando se empezó a destapar todo esto, había un cierto temor o un temor por lo que pudiera volver a pasar y medio como que se había instaurado eso de que tal era un perejil y cayó, o que cayó porque estaba en una agenda de alguno, y no, la inmensa mayoría cayeron por militantes, por combatientes, y eso formó parte de los primeros años, y por suerte con el tiempo se pudo reconocer el estatus de militante y poder decirlo abiertamente. A mí me pasó de todo esto, mientras hice el colegio secundario, los amigos íntimos, los muy pocos amigos íntimos, podía hablar de este tema. Había un temor, una persecución, estar estigmatizado por todo esto, y afortunadamente eso cambió, entre tantas cosas, con la lucha de las madres, de los organismos y del gobierno de este tiempo. Y además pasó también que en un primer momento, sobre todo en los primeros años hasta el 84, 85, habían la posibilidad de que aparecieran o que entonces en la medida de que vos pudieras decir que es un perejil, tenías alguna oportunidad o que te dieran alguna pista o que pudieran aparecer en algún lado. O sea, eso fue medio una estrategia que usaron los organismos para decir estamos buscando a compañeros militantes, que era una posición más difícil que buscar a alguien que tal vez no era tan culpable, entre comillas. Por último, me quiero acordar de Claudio Casoy, que fue quien armó la Juventud Universitaria Peronista en Agronomía y cayó o fue capturado junto a su mujer en la provincia de Buenos Aires. Nunca más se tuvo información sobre su vida. Bueno, para terminar, ahí están algunas imágenes, algunas películas, hay un montón. Por suerte la cinematografía argentina se ha preocupado y ha expuesto estas historias o ha hecho análisis para que esto también quede en el arte colectivo. Bueno, por ahí está bueno esta semana.
semana. Hay muchos documentales en YouTube, muchas películas, mucha bibliografía para leer, para repasar. Y vamos a terminar con un discurso muy particular, que es el discurso de Néstor en la ex-ESMA en el 2004, por esto de lo que también decía Néstor Caluti, de que Néstor abrió la puerta a la agenda de la memoria, la verdad y la justicia, cuando no era agenda de ningún partido político, de ningún dirigente que se propusiera nada, ¿no? Eso había quedado zanjado en los 90 y parecía una política de estado de silencio, y fueron los gobiernos de Néstor y Cristina los que se preocuparon por volver a llevar a la agenda y por volver a poner en foco la cuestión sobre la memoria y la verdad y justicia, no como una agenda política o como algo que les redituara, sino porque tenían una responsabilidad histórica también, por ser parte de esa generación, en volver a poner eso sobre la mesa. Vamos a ver este discurso y después ya... Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados, y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y estén ustedes, que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Por eso, abuelas, madres, hijos detenidos desaparecidos, y compañeros y compañeras que no están, pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina. Esto no puede ser un tira y afloje entre quien peleó más o peleó menos, o algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años, que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar. Yo no vengo
partido. Vengo como compañero y también como presidente de la Nación Argentina, de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy no es un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales, que por allí vienen especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán, que en defender la conciencia y lo que pensaban no deberían haber pensado. Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y también dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90, como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un tercero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus padres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Yo creo que para cerrar, Néstor dice que estuvieron a la altura de la historia. Yo creo que él sí estuvo a la altura de la historia, de cargarse toda esa responsabilidad generacional y transmitirla, que es lo más importante. Y nosotros tenemos que estar a la altura de la historia, de seguir transmitiendo, no solo por lo que pasó, sino porque si fuese hoy nos pasaría a nosotros y porque no vuelva a pasar en un futuro todo lo que estuvimos hablando. Así que creo que por eso es importantísimo que el viernes que viene marchemos reivindicando todo esto, reivindicando la lucha para nosotros, para nuestra generación y para las futuras generaciones. Bueno, nada, para agradecerles. Realmente si alguno quiere agregar alguna cosa, lo puede hacer. Agradecerle a Jorge por los talleres que viene dando, pero sobre todo por el de hoy, que era muy especial. A Néstor también, por brindarnos su testimonio. Bueno, como decía Esteban, digo, Néstor fue el que estuvo a la altura de la historia y nosotros tenemos que mínimamente estar a la altura de nuestros tiempos, ¿no? Y hoy nuestros tiempos lo que nos exigen es justamente defender a la compañera que ahí se la veía muy atenta atrás de Néstor, escuchando ese discurso, es defender a Cristina, como decía hoy, y nuestra responsabilidad histórica es la de estar a la altura de la historia y en lo inmediato poder acompañar el 24 en la marcha. La verdad que es muy importante que hagamos el esfuerzo, que podamos estar. Sabemos que es feriado, es un fin de semana largo, que todos queremos por ahí descansar y tener tiempo con nuestra familia, nuestros amigos, pero me parece que un poco eso de estar a la altura de la historia mínimamente nos tiene que hacer reflexionar de que tenemos que estar ahí
marchando con tantos compañeros y compañeras, con amor, con alegría, digo, sin rencor ni odio, como decía Néstor en el discurso, por eso nunca es lo que a nosotros nos va a guiar. Digo, si alguna ventaja tenemos los que militamos de este lado, es que no sentimos odio. Digo, cada uno de nosotros sabe que cuando da una discusión política no lo hace desde esos sentimientos. Estamos bastante despojados, por suerte, de esas cuestiones. Tenemos miserias como cualquier ser humano, pero justamente las del odio, las de la soberbia, no son los fundamentos morales que nos hacen ser militantes, ¿no? Ser militante es un poco ser mejor persona, como decía siempre algún compañero. Que militar te hace mejor persona, y es verdad, porque te imprime valores que quizás en otro ámbito no lo encontraríamos. Cuando uno se da el tiempo y se da el lugar para pelear por alguien más, me parece que es un acto de amor impresionante, y no en cualquier lugar eso se tiene, se ve. Claramente en otros espacios eso no está, eso no aflora, y es un poco el ejemplo de tantos compañeros que han dado la vida por otros, básicamente, ¿no? Porque es planteando un país mejor, un país de iguales, y eso es lo que nos toca, lo que elegimos. A nadie nos obliga a tomar esa decisión de vida que es la militancia, así que honrémosla, siempre con humildad, con responsabilidad, con mucho amor, nunca desde el odio, nunca desde la soberbia, nunca desde esos sentimientos que no llevan a ninguna parte, y siempre buscando obviamente el bien común. Ahora lo que nos toca es marchar el 24, así que los invito a todos, a todas, a que podamos participar de esa marcha, que además es la más linda de todas, la que tenemos, indiscutible, que la venimos viviendo hace tantos años, sabemos que es así. Bueno, de nuevo agradecerles, porque la verdad que este encuentro, un poco la vorágine de la gestión, ¿no? Que a uno nos toca tener algunas responsabilidades, y de un clima de época que no es el más lindo, que nos toca atravesar, volver a reivindicar todo ese momento maravilloso que vivimos muchos jóvenes con Néstor, con Cristina, es como reconfortarnos el alma y cargarnos de energía, y volver a pensar de por qué algunos nos sumamos a militar cuando éramos jóvenes, al ver el valor de Néstor, al ver la fuerza de Cristina. Yo siempre hablo de eso, ¿no? Del clima de época. Yo, como tantos otros, fuimos afortunados de sumarnos a la militancia en ese momento, ¿no? Que parecía todo tan maravilloso. El otro día hablábamos con unos compañeros en un grupo de WhatsApp y recordábamos el 54% de Cristina, ¿no? Ese 2011, en el que parecía que el peronismo era la ley general, ¿no? del país. En 2011, que bueno, los bosteros lo disfrutamos mucho también por otras cosas, pero no también el caso. No, pero fuera el chiste, fue un poco volver a ese clima de época, que es el que tenemos que construir. Me parece que tenemos que nosotros generar desde la construcción que nos toca las condiciones para volver a vivir esa situación, tener un país en el que podamos ser previsores de nuestro futuro, hoy no solo desde lo discursivo, sino también sabemos que de lo económico no la estamos pasando bien, que hay compañeros y compañeras que obviamente les cuesta, no pueden proyectar, no pueden cumplir los anhelos de sus sueños porque la situación, el contexto no lo permite, pero que no es una utopía poder generar esas condiciones, porque lo vimos y no fue hace mucho. Esa Argentina, ese país que decía Néstor que ellos creían que se podía cambiar, se cambió y está a la vuelta de la esquina, no está lejos. Y no es algo que no se pueda generar, y depende obviamente de la responsabilidad que asumamos como generación, y depende de cada uno de nosotros y nosotras poder volver a llevarle al pueblo felicidad. Así que les vuelvo a agradecer, la verdad que hemos disfrutado muchos y bueno, pero obviamente los esperamos en el equipo.